Diego, un abrazo grande. Aquí te saludamos en Rivadavia. Willy Coban, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Bueno, yo recién decía, ¿no? Que, bueno, estamos dando vuelta con el Fondo Monetario, pero a mí me parece que el problema que tiene la Argentina, que es lo que hace que la brecha cambiaria sea lo que sea y que la expectativa de inflación sea lo que sea, es la tremenda deuda en pesos, que ahora tiene además prácticamente dolarizada la Argentina para las próximas generaciones. ¿Cómo ves eso? Contanos un poco. Bueno, efectivamente, como vos decís, el problema más grande que tiene Argentina hoy en día es un problema que es de origen monetario, que es el problema de las LELIQ y los pases, ¿no? Que es la deuda en pesos del Banco Central, que es emisión monetaria. ¿Okay? Para que te des una idea, la emisión de deuda de LELIQ y pases, en lo que va de este año, aumentó exactamente 5 billones punto 5. ¿Ok? O sea, se emitió por dinero cuasi fiscal en 5 meses y medio el equivalente a toda la base monetaria. Para que te des una idea, la base monetaria es todo el dinero físico para que exista en la economía, para que lo entiendas de una manera, solamente en 5 meses y medio. Y esa es la principal razón de emisión monetaria, que es casi 4 veces mayor que la del déficit fiscal. Sí, permitime que simplemente le cuente a los oyentes que los pases y las LELIQ es la forma que tiene el Banco Central de absorber los miles y miles y miles de millones de pesos que por día emite el gobierno para cubrir el déficit. El gobierno emite, paga salarios, cubre déficit, después todos esos pesos están en el mercado, harían volar los precios al demonio, todavía peor de lo que es. Entonces ahí el Banco Central sale, obviamente, a absorber esos pesos y tiene que pagar una tasa de interés, porque en definitiva esos pesos terminan en los bancos, en depósitos en los bancos, y los bancos se dan vuelta y se lo dan al gobierno. No sé si lo expliqué bien, profesor. Exactamente, y poniéndolo en órdenes de magnitud, el remedio, el pseudo remedio que vos bien explicaste, es mucho más grave que la enfermedad. Porque cuando yo agarro desde enero del 2022 a la fecha, se emitió por LELIQ y pases 10 billones, escuchaste bien, 10 billones, y por déficit fiscal 2 billones punto 8. ¿Ok? Esos son 20.000, esos son por lo menos 20.000 millones de dólares al tipo de cambio libre o 40.000 al oficial, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, yo te escuché hablar de la CUNSA, del CEPO, en introducción. Y esto es algo que ninguno de mis colegas lo dice, y no importa qué camiseta tengan. A ver, tanto las LELIQ como los pases, como el CEPO, son consecuencia de algo que uno se detiene a hablar con cualquier economista o con cualquier candidato a presidente y nadie lo menciona. Cuando hace 20 años salimos de la convertibilidad, a principios del 2002, un poquito más ya de 20 años, el señor Duhalde obligó a que todos los exportadores pasaran por el Banco Central y liquidaran sus dólares en el Banco Central obligatoriamente. Y esta es la madre de todos los problemas y nadie levanta el punto. Muy claro, porque si yo obligo a que todos los, para que se entienda, los ojeros pasen y vendan todos sus dólares en el Banco Central, ¿qué quiere decir que los vendan en el Banco Central? Que el Banco Central tiene que emitir para comprarlos. Entonces, ¿qué sucede? Cuanto más coman los cerdos en China, más vale la soja. Cuanto más soja se coseche, más soja se vende. Conclusión, cuanto más se exporte, más tiene que emitir
el Banco Central cuando te traen las exportaciones. ¿Eso qué hace? Que cuanto más exporte, más te liquiden, más alto sea el tipo de cambio, mayor sea el precio de la soja, más pesos tiene que emitir el Banco Central. Y después, más LELIQ tiene que emitir para sacar esos pesos. Obviamente, al Banco Central le entran los dólares a cambio. Pero ¿cuál es el problema? Que esos dólares se van por otra ventanilla. ¿Por qué? Porque tenés que pagar deuda afuera, porque se lo tenés que dar a industriales para que importen, o porque se lo tenés que dar a argentinos que ahorran en dólares. Con lo cual, el activo del Banco Central se achica, porque los dólares se van, pero los pesos y las LELIQ, que tienen tasa de interés, siguen creciendo. Y vos tenés que encima ir subiendo la tasa para que la situación no se complique todavía más. O sea, cada vez aumenta más el pasivo y se achica más el activo. Vas inflando cada vez más la bomba. Diego, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Qué consecuencias va a tener esto para el propio Massa de aquí a diciembre y para los que lo sucedan, o si a él le toca sucederse a sí mismo después de diciembre? Bueno, Massa está emitiendo cada vez más y en el segundo semestre va a emitir más de lo que está emitiendo hoy en día. Hoy en día está emitiendo, redondeando, entre 9 y 10% mensual. Esa es el monto de la inflación hoy. Con lo cual, si después se emite más y va al 11, 12 el ritmo de emisión por decir, la inflación mensual va a converger a esos niveles. Conclusión, a final de este mandato, lo más probable, no lo puedo saber con exactitud, es que la inflación interanual, que hoy está en 115, viaje a 175, 180, no lo sé. Y el próximo gobierno, cuando tenga que sincerar algunas variables, sea él o el que venga después de él, va a tener todavía mayores niveles de inflación mensual, con lo cual la inflación interanual va a empezar con 2. Y muy probablemente el dólar de verdad tenga en la próxima administración 4 numeritos, 4 dígitos, no 3 como tiene hoy en día. Y el problema, de vuelta, es que nadie dice lo que va a hacer. No te sinceran que lo más probable para cortar la emisión te metan algo parecido al Bonex. Directamente algunos te dicen que el cepo no lo van a levantar. Pero lo más grave es que levanten o no levanten el cepo, nadie dice que va a dejar de hacer lo que mencioné yo. Mientras que el Banco Central obligue a los exportadores a pasar por el Banco Central y a vender todos sus dólares en el Banco Central, eso es emisión monetaria. Y eso agranda los problemas. A las pruebas me remito. Macri levantó el cepo, pero no levantó lo que estoy comentando yo. Exacto. ¿Y cómo terminó el asunto? Tuvo que terminar volviendo a poner el cepo, porque el cepo es consecuencia. Las LELIQ y PASE son consecuencias que obviamente agrandan exponencialmente la enfermedad. Bueno, estamos escuchando a Diego Giacomini, les recomiendo que lo sigan en las redes, hay incluso un video en YouTube que él hizo y que está en sus redes. Las podés decir, Diego, porque hay una explicación mucho más larga que la que hemos escuchado y es muy interesante. ¿Dónde se puede ver tus videos de YouTube? La explicación es, buscan por política monetaria endógena, que se llama técnicamente, el problema del modelo K, y lo van a encontrar toda esta explicación muy didáctica y fácil de comprender. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué sean de Boca o de River no quieren cambiar la madre de todos estos problemas? Porque los políticos, llámense como se llamen, quieren apoderarse de todos los dólares de los exportadores para favorecer a los sectores que hacen negocio con ellos y hacer negocios ellos mismos. Es tan sencillo que eso es un problema ético. Diego, abrazo grande, gracias como siempre. No, un placer enorme, gracias. Diego Giacomini con nosotros.